Buenos días, profesor. Buenos días, compañero. Hoy le hablaremos sobre los polímeros y su aplicación en la construcción. Los integrantes son Camilo Valdés y yo, Bastián Poblete. Resumen. En este informe abordamos un tema específico y muy amplio que son los polímeros. Explicamos su constitución, el cómo están formados, su clasificación existente entre los distintos tipos de enlaces poliméricos, entre otras cosas. Cabe destacar que su formación es de macromoléculas químicas, con una partícula principal llamada monómero, los cuales se repiten a lo largo de toda la cadena polimérica. De este conjunto de polímeros escogimos los materiales termoplásticos para llevar a cabo nuestro informe, los cuales son materiales unidos por fuerzas intermoleculares formando estructuras lineales o ramificadas. Algunas de sus propiedades son fácil combustión, fácil de formación plásticas y es un material soluble. Dentro de este tipo de material seleccionamos el PVC. Para hablar sobre este en el ámbito de la construcción y sus aplicaciones dentro de este campo, además de mencionar sus características y propiedades, como por ejemplo que es un material seguro, versátil y reciclable. Este material es obtenido de dos materias primas naturales, sal común y petróleo o gas natural. En ensayos y normas, para los polímeros escogimos dos tipos de ensayo, el de tensión y el de flexión. El primero nos entrega la resistencia que tiene este material y en el segundo nos entrega las propiedades mecánicas del material seleccionado. Y en normas, para el material de PVC específicamente en tubos, la norma chilena 815 nos entrega los métodos de ensayos aplicados en este material, con el fin de conocer su resistencia y la extrusión de este material. ¿Qué son los polímeros? Un polímero se define como macromoléculas compuestas por una o varias unidades químicas. La parte básica de un polímero se denominan monómeros. Los monómeros son las unidades químicas que se repiten a lo largo de toda la cadena de un polímero. Dichos monómeros deben tener un doble enlace o al menos dos grupos funcionales para disponerse como un polímero. Este doble enlace o dos grupos funcionales ayudan al monómero a unir dos monómeros más y estos monómeros unidos también tienen grupos funcionales para atraer más monómeros. Este proceso se conoce con el nombre de polimerización. La formación de cadenas poliméricas se produce mediante polirreacciones que pueden ocurrir entre los monómeros. Estas polirreacciones se clasifican en polimerización, policondensación y poliadición. El resultado de la polimerización es una macromolécula o una cadena de polímero. Las cadenas de polímeros se pueden organizar de diferentes maneras para hacer la estructura molecular de un polímero. La disposición de esta puede ser amorfa o cristalina. Los polímeros amorfos no tienen un patrón organizado en su estructura molecular. Estos están compuestos principalmente de cadenas poliméricas adácticas. Esto causa ausencia de cristalinidad, por lo tanto, es una estructura débil, dado de que el grado de cristalinidad está ausente o la cristalinidad está ausente en los polímeros amorfos. Además, tienen una baja densidad en comparación con los polímeros cristalinos. Por lo tanto, la resistencia química es baja y transparente. Por otro lado, los polímeros cristalinos tienen una estructura ordenada, que está hecha de cadenas de polímeros sindiotácticos e isotácticos. Esta estructura ordenada hace que el polímero se vuelva translúcido. También hay fuertes fuerzas de atracción entre las moléculas. Por lo tanto, es resistente a los químicos y tiene una alta densidad en comparación con los polímeros amorfos. Según la repetición o variedad de los monómeros, los polímeros tienen dos clasificaciones y estos se clasifican en homopolímeros. Se le denomina así al polímero que está formado por el mismo monómero a lo largo de toda su cadena. Ejemplos de estos polímeros son el polietileno, el poliestireno y el polipropileno. Copolímeros.
Se le denomina así al polímero que está formado por al menos dos monómeros diferentes a lo largo de toda su cadena. Un ejemplo de este es el ABS y el SBR. En función de cómo se encuentren enlazadas o unidas las cadenas, ya sean enlaces químicos o fuerzas intermoleculares, y la disposición de dichas cadenas que conforman el polímero, los materiales poliméricos resultantes se clasifican en termoplásticos, elastómeros y termoestables. Propiedades de los polímeros. Existen dos tipos de propiedades, las propiedades mecánicas y las propiedades físicas. Dentro de las propiedades mecánicas encontramos la resistencia, que se relaciona con la firmeza de un polímero frente a la presión ejercida sobre ellos sin sufrir cambios en su estructura. Un ejemplo de un polímero resistente es el policarbonato. La dureza, que es la capacidad de un polímero de oposición a romperse. Un polímero con elevada dureza es el polietileno. La elongación es la capacidad de un polímero de estirarse sin romperse cuando se ejerce una presión externa. Los polímeros que poseen esta propiedad también se denominan elastómeros. Propiedades físicas. Elastómeros son materiales con alta extensibilidad y elasticidad, es decir, se deforman mucho al someterlos a un esfuerzo, pero recuperan su forma inicial al eliminar el esfuerzo, por ejemplo el caucho, el neopreno, etc. Termoplásticos. Se conoce como materiales termoplásticos al conjunto de materiales que están formados por polímeros que se encuentran unidos mediante fuerzas intermoleculares o fuerzas de Van der Waals, formando estructuras lineales o ramificadas. Si el material termoplástico posee una alta concentración de polímeros con estructuras amorfas, este material presentará una baja resistencia frente a cargas, pero una excelente elasticidad. Si por el contrario el material termoplástico posee de una alta concentración de polímeros con una estructura cristalina, el material presentará unas altas propiedades de resistencia frente a cargas y esfuerzos, superando incluso a materiales termoestables. Por otro lado, presentará bajas propiedades elásticas, aportándole sus características fragilidad. Propiedades de materiales termoplásticos. Pueden derretirse antes de pasar a un estado gaseoso. Permiten una deformación plástica cuando son calentados. Son solubles en ciertos solventes. Se hinchan ante la presencia de ciertos solventes. Poseen buena resistencia al fenómeno de fluencia. Cloruro de polivinilo, PVC. ¿Qué es el PVC? ¿Cómo está constituido? ¿Cuál es su forma? El cloruro de polivinilo es un plástico que contiene la siguiente fórmula química: CH2 es igual a CHCl. Es un polímero obtenido de dos materias primas naturales, cloruro de sodio o sal común, y petróleo o gas natural, siendo por lo tanto menos dependiente de recursos no renovables que otros plásticos. El PVC se presenta en su forma original como un polvo blanco amorfo y opaco. Es inodoro, insípido e inecuo, además de ser resistente a la mayoría de los agentes químicos. Es un material ligero y no inflamable, por lo que es clasificado como un material no propagador de la llama. El PVC en la construcción y en nuestro día cotidiano. En el ámbito de la construcción, el PVC cumple un rol importante, ya que tiene distintos usos. Se puede utilizar en los suelos, láminas para carteles, sobre todo en una gran variedad de cañería, tanto en domicilios como en públicos. En la electricidad puede ser utilizado como recubrimiento aislante de cables, cajas de distribución, enchufes, recubrimiento de paredes, techos, piscinas, alfombras, cortinas, tapizados, ventanas de puertas, persianas, muebles de exterior e interior, mangueras, entre otros.
Características del PVC. Resistente y liviano. Su fuerte poder ante la abrasión, bajo peso, resistencia mecánica y el impacto son ventajas claves para su elección en la construcción. Versatilidad. Con la utilización de aditivos tales como estabilizantes, plastificantes y otros, el PVC puede transformarse en un material rígido o flexible, teniendo así gran variedad de aplicación. Longevidad. Es un material bastante resistente. Los productos de PVC pueden durar hasta más de 60 años, como se comprueba en aplicaciones tales como tubería para conducción de agua potable y sanitarios. Seguridad. Debido al cloro que forma parte del polímero PVC, no se quema con facilidad ni arde por sí solo, y deja de arder una vez que la fuente de calor se ha retirado. Reciclable. Es característica facilitada la reutilización y reconversión del PVC en artículos útiles. Buen uso de recursos. Al fabricarse a partir de materias primas naturales, sal común y petróleo, la sal común es un recurso abundante y prácticamente inagotable. Ensayo en polímeros. Ensayo de flexión. En este tipo de ensayo, el objetivo es determinar las propiedades mecánicas de los materiales relacionados con los esfuerzos y deformaciones en los puntos máximos de rotura y módulo elástico en flexión, considerando la separación entre los apoyos. El ensayo consiste en someter una probeta apoyada en los extremos a una fuerza en su eje perpendicular. Ensayo de tensión. Con este tipo de ensayo se mide la resistencia que tiene el material al aplicar una fuerza estática. Al aplicar este ensayo podemos obtener dos resultados y situaciones que ocurra una deformación elástica o una deformación plástica. Norma chilena 815. La norma chilena de construcción 815 establece los métodos de ensayo correspondientes al material escogido y mencionado anteriormente. El policloruro de vinilo PVC en formato de tubos. Estos ensayos corresponden a resistencia al aplastamiento, al impacto y calidad de extrusión en tubos de PVC. Algunos ensayos mencionados son alcance y campo de ampliación. Esta norma establece los métodos de ensayo de resistencia al aplastamiento e impacto del tubo de PVC. Resistencia al aplastamiento. Este ensayo consiste en aplastar tubos de PVC entre placas paralelas. Resistencia al impacto. Este ensayo nos ayuda a determinar la resistencia al impacto del PVC desde una caída libre, con una altura y masa determinada. En este trabajo investigativo sobre los polímeros, se pudo evidenciar las características y la composición de dicho material, el cual está constituido por macromoléculas con una o varias unidades químicas, y que estas macromoléculas, más conocidas como monómeros, a través de los dobles enlaces forman cadenas poliméricas a través de la polimerización, además de sus dos tipos de propiedades, como por ejemplo la mecánica. En este tipo de propiedades se incluye la dureza, la elongación, entre otras. Un ensayo para este tipo de material es el ensayo de tensión, en donde vemos la resistencia del material. Y por otro lado, tenemos la norma chilena 815, que nos muestra los tipos de ensayos para tubos de material PVC. El material escogido por nosotros es el PVC. Es un muy buen material en todos aspectos y sus características, y lo mejor es que es reciclable en el ámbito de construcción y en otros objetos utilizados.